Los que se paran atrás, si van a hablar o platicar, salgan afuera al balcón o se sientan, o si es que se sienten cansaditos, pues se paran calladitos atrás para que no estorben a los hermanos que están en comunión sentados. Amén. Amén. Muchas gracias. Nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín con nosotros. Gracias a Dios. Bueno. Para hablar con él. Amén. Bueno, es que hay que esperar un poquito para que siempre se termine lo que estamos oyendo allá en Puerto Rico para nosotros poder entrar acá. Tengamos esa paciencia. Pero damos inicio a esta introducción en el nombre del Señor Jesucristo, pidiéndole al Señor que derrame sus bendiciones cada día más sobre cada uno de nosotros y especialmente sobre su mensajero, que es el instrumento que nuestro Señor ha usado hasta ahora para darnos esta palabra, este mensaje, y pedimos que esas oraciones que estamos haciendo continuamente a favor de Él lleguen a la presencia de Dios y Él sea completamente restaurada, su voz, su garganta, y Él pueda seguir adelante llevando la palabra, el mensaje que Dios le ha encomendado. Que Dios nos bendiga grandemente en esta mañana. Queremos desde acá de Bogotá dar un saludo muy especial al doctor William Soto Santiago. Y que él sepa que lo estamos esperando acá en Colombia. Y ya estamos esperando por él acá. Pronto. Que Dios lo bendiga grandemente. Y bendiga también a nuestro hermano José Benjamín Pérez. Lo siga usando grande y poderosamente. Muchas gracias, hermano. Pueden sentarse. Estamos muy agradecidos al Señor por todo lo que Él nos ha dado hasta ahora. Su protección, su bendición. Queremos aprovechar la oportunidad para enviar un saludo a todos nuestros amados hermanos en toda la América Latina y agradecerle al Señor esta oportunidad que me da de poderlos saludar. Aprovecho también de saludar a mi esposa, que ella está en Bolivia en estos días haciendo un trabajo con la licenciada Gabriela Lara, y por lo tanto que Dios la regrese con bien a Venezuela, y esperamos también, le agradecemos al Señor por su protección, por nuestros hermanos y nuestra familia allí en Venezuela. Ellos deben estar todos hoy oyendo y orando por nosotros, y estamos también orando por Venezuela, que Dios pronto traiga una gran bendición sobre esa nación. Saludamos a todos los ministros de toda la América Latina. Hoy tenemos acá con nosotros, privilegio de tener acá a nuestro hermano Iván Sarmiento con su esposa y su familia. Que Dios los bendiga grandemente. Tenemos acá también a nuestro amado hermano José Hernández Echeverría de Chile, que me acompañó en el viaje hasta acá. Que Dios lo bendiga y lo siga usando grandemente en su obra y lo prospere. Ayer también estábamos en una actividad de For Life, donde estamos orando a Dios también, que todos crezcan en y ahí dimos testimonio del doctor Soto, ahí en público. Le dijimos a toda la gente que nosotros
queríamos agradecerle a Dios por William Soto Santiago. Y bueno, la gente, había un buen grupo, no sé cuánto, me dijeron como unos 5,000, quizás habría más, pero me dijeron aproximadamente que habrían como 5,000 personas. Y ahí en esa congregación yo digo, bueno, para mí el privilegio es pasar acá y dar gracias a Dios por William Soto Santiago. Y la gente pues se sintió muy contenta y aplaudieron. Los directivos después de la compañía que estaban allí les da un saludo al doctor Soto de nuestra parte, y con mucho gusto. Bueno, gracias a Dios también tenemos acá con nosotros a Lynn Meléndez. Es más joven usted, Lynn, casi no la conocía, pero un privilegio tenerla acá con nosotros también. Tenemos un personaje muy especial aquí, el cual también amamos y le agradecemos mucho por el trabajo que ha hecho y la ayuda que ha sido ese trabajo que él ha hecho en favor de la obra y de la carpa, porque él es uno de los que me ha respaldado grandemente con su esfuerzo, con lo que él recibe de su trabajo. Me ha respaldado grandemente, que es nuestro hermano Alfonso Acero. Yo creo que está completo, ¿no? Están escondiditos por ahí, Lina. Dios le bendiga. Dios le ha dado una gran bendición. Gracias, Luis Alfonso, también por todo lo que hace a favor de nosotros y de la obra de Dios. Que Dios les bendiga grandemente. No sé si también estaba con nosotros acá nuestro hermano Lino y María, los cuales yo aprecio en gran manera. Ellos no sé si en esta mañana lograron llegar hasta aquí o tuvieron que viajar al Putumayo. ¿A dónde están? ¿Están en el otro piso? Bueno, es que aquí no ocupo en este piso. Yo creo que Joel tuvo que abrir un canal arriba, ¿no? Pues queremos también agradecerle a Dios por lo que ellos están haciendo en favor de la obra del Señor y de esta gran carpa catedral. Quiero ser lo más breve posible porque tenemos estos videos que ver. Yo me siento muy agradecido al Señor Jesucristo por todo lo que Él ha hecho conmigo, toda su bendición, toda la provisión que nos ha dado. Y yo creo que, digamos, que el Señor ha estado en cada uno de esos cultos, de esas reuniones que hemos tenido, esas actividades. Hemos visto almas recibiendo al Señor. El viernes, cuando hicimos la introducción, estábamos allí en Fusagasugá, en ¿cómo se llamaba ese lugar? La Casa de Comercio. El Club de Comercio, y el salón estaba totalmente lleno y había mucha gente nueva, de tal manera que cuando terminamos la introducción, que en Puerto Rico concluyeron, pusimos un mensaje y fue hermoso ver la cantidad de personas que pasó adelante a recibir al Señor. Se bautizaron algunos, pero en realidad había un ambiente preciosísimo allí en medio de ese pueblo, y la gente con qué amor, reverencia pasó atendiendo el llamado del mensajero de Dios. Fue algo muy bonito. Y en cada lugar donde estuvimos, tuvimos la presencia de Dios, la bendición de Dios, y estamos muy agradecidos al Señor con nosotros. También tuvimos allá en Medellín con el hermano David Ríos. Él no está hoy en la mañana acá con nosotros, pero él estuvo también ayer allí con nosotros en la reunión de ayer. Y allá con nuestro hermano David también vimos una gran bendición. Con el hermano Alfonso tuvimos en un nuevo terreno que él compró y lo tuvimos dedicando, orando al Señor. También con el hermano Iván, un terreno muy grande que Dios les dio, orando para que Dios les dé un gran auditorio
donde cuando venga nuestro hermano William no tengan que alquilar nada, sino que tengan un lugar a donde reunir todo el pueblo allí en ese lugar. Estamos muy agradecidos al Señor. Es muy maravilloso lo que Dios está haciendo hoy, la obra de Dios. Estamos aquí en Colombia viendo lo que Dios está haciendo aquí en Colombia, pero seguramente si estuviéramos en México, ahí estuviéramos viendo la grande obra que Dios está haciendo en México, y en Brasil, y en Chile, y en cada lugar estamos viendo que la obra de Dios va creciendo y la bendición del Señor, como dice allí la Biblia, el Señor sigue añadiendo cada día los que han de ser salvos. Ya tuvimos ese testimonio tan hermoso ahí en el Ecuador, ver tantas almas pasar adelante, y la obra en el Ecuador siguió, porque nosotros nos fuimos y seguí siguiendo informaciones de otros lugares, de otros pueblos donde fueron hermanos que siguieron predicando y seguían las almas llegando a los pies del Señor Jesucristo. Así que el pueblo del Ecuador también tiene una bendición muy grande. Y allá en Perú, ahí también esa actividad que tuvimos fue hermosa, y ahí mismo estaban, ¿cuántos pastores? 50 pastores con 50 campañas, que allí estuvieron preparando el material, los equipos, para saliendo nosotros, siguieron 50 campañas evangelísticas por todo el Perú. De tal manera que donde quiera que vamos, vemos que hay una obra muy grande que es Dios el que la está haciendo. Esto no es una obra de un hombre, la iglesia de Cristo es un cuerpo sobrenatural. Él dijo que mandaría ¿a quién? A su Espíritu Santo, el cual nos guiaría, nos enseñaría lo que tendríamos que decir. Y es la obra que es el mismo Espíritu Santo el que va añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos hasta que se complete ese cuerpo místico de Cristo, que ya Él lo conoce desde antes de la fundación del mundo. Ni uno de ellos, dice el Señor Jesucristo, se le perderá. Él sabe cómo buscarlo, Él sabe cómo hallarlo, y Él lo hallará y lo colocará, como decía el hermano Branham, lo echará en el coloro de Dios, en la sangre del Señor Jesucristo, y será añadido ahí. El Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Es una obra sobrenatural lo que está pasando en todo el mundo, y así siempre ha sido la obra de Dios. Bien, en esta mañana tenemos los porcentajes. Quiero decirle a todos los pastores y hermanos que ya nos faltan 2 domingos nada más para concluir el ciclo. Y yo veo algunos muy atrasaditos. Pero que Dios nos ayude a esforzarnos para el próximo domingo, que ya de ahí en adelante lo que nos faltaría sería un domingo más, para que concluya el ciclo, para que nos apuremos. Puerto Rico va a la cabeza, gracias a Dios por Puerto Rico, va 134.72%. Así que el pueblo de Puerto Rico superó la meta y ya va en plan de duplicarla. Y por lo que yo veo, Puerto Rico va a duplicar la meta. México está en un 50.43%, así que México ya pasó del 50%. Eso está extraordinario. Eso es una bendición, y yo creo que si México se esfuerza, pues ya yo estaría llegando ahí a México ya fuera de prácticamente para concluir el ciclo, pues estoy llegando a México, es el 15 de junio, pero ya ellos tienen que saber que ya ahí lo que nos queda es un domingo nada más. Por lo tanto, México pues ya pasó del 50%. Eso es una bendición y los felicito.
Venezuela está en un 65.86%. Bueno, es una bendición también que Venezuela tenga ese esfuerzo y con las dificultades que tiene allí, sin embargo, está trabajando en el programa divino. Y yo creo que si nos esforzamos podemos llegar a la meta. Ya lo que le falta es poco. Colombia está en un 27.68, pero yo creo que con lo que Dios nos ha dado en estos días y el esfuerzo que veo que están haciendo, podemos pasar al 50%. ¿No cree que para el próximo domingo tengamos a Colombia? Para el próximo domingo podemos tener a Colombia en un 50%. Todo es posible. Para que entonces ya sepan que ya lo que nos falta es poco tiempo. Estados Unidos está en un 39.4, lo felicitamos. Bolivia está en un 34.67, también nuestras felicitaciones. Guatemala está en un 23%, muy bueno, está creciendo. Perú está en un 50.67. Bueno, así fue como lo dejamos el día que yo llegué allí. Llegamos al 50, pero ahora hay que decirle a ellos que se apuren, que les quedan 2 semanas para que trabajen. El Salvador está en un 33%, República Dominicana está en un 7.82%. El grupo de Trinidad y Tobago, es una isla ahí cerquita de Venezuela, está al 25%. El grupo de Argentina está en un 36.33%, va creciendo. Honduras está en un 32.52%, también Honduras va creciendo fuertemente. Nicaragua está en un 28.45% y Chile está en un 22.14%, está un poquito atrasado. Recuerden que le faltan 2 domingos. ¿Ah? Sí, vamos a ponernos en contacto. Tenemos también con nosotros, me había pasado por acá el hermano Carlos Pérez Pinzón, pues se ve tan joven que ya Carlos, hay que verlo más de una vez para saber que usted es el mismo. Tenemos acá pues Chile, que se dé una apuradita. El África está en un 30.63%. Panamá está en el 1.39%. Paraguay está en un 40.18%. Ecuador está en un 33.10%. Yo creo que Ecuador, si se esfuerzan, ellos pueden alcanzar la meta. Brasil está en un 25.76%. Deben apurarse un poquito. Costa Rica en un 15.20%, y el grupo de Haití está haciendo un buen trabajo, está en un 46.70%. Canadá está en un 14.24%, el grupo de España, o las iglesias en España, está en un 6.40%, está muy bajito. Lo mismo el grupo de Italia está en un 4.20%, el grupo de Aruba está en un 5.40%, el grupo de Suecia está en un 8%. El grupo de Holanda ha sido un ejemplo. Todos los ciclos ha alcanzado la meta. Incluso hay veces que la ha duplicado. Así que ese grupo que está ahí en Holanda ha sido un gran ejemplo. Está en un 56.20%. Quiere decir que ya pasó del 50%. Uruguay está en un 10%. Y el grupo de Alemania también creció un poquito, está en un 19%. Agradecemos a Dios por lo que han hecho y que nuestro Señor Jesucristo sea el que les bendiga y les recompense grandemente por todo este trabajo que estamos haciendo a favor de la Gran Carpa Catedral. Eso es lo que decía el mensajero, no podemos olvidar esas palabras que él nos dio. Yo se las he repetido en cada ocasión y se las voy a repetir hoy otra vez. Dijo así, no una vez, sino varias veces lo ha dicho.
si nosotros logramos conquistar esa promesa de la gran carpa catedral, yo quiero que algunos de ustedes me citen lo demás, habremos conquistado todas las demás promesas. Y eso es una palabra preciosa que nos la ha hablado el Espíritu Santo a través de su mensajero. Si logramos conquistar la promesa de la visión de la carpa, habremos conquistado todas las demás promesas. Quiere decir que allí hay unas cuantas promesas envueltas en esa visión de la carpa. No es cualquier cosa, es algo que fue mostrado por el mismo Dios al reverendo precursor, reverendo William Branham, y él nos dijo que eso era así, dice el Señor. Y también pues nos mostró que allí se cumplirían grandes cosas, pues la tercera etapa va a estar allí. Dios nos ayude a mantener nuestra mente en eso, luchando por esa bendición. En cuanto a esta introducción que tenemos para hoy, ya el viernes hicimos una introducción con respecto a este tema, que es el derecho al árbol de la vida. El tener el derecho al árbol de la vida, o tener por lo menos el privilegio, la oportunidad de acceder al árbol de la vida para poder obtener el fruto del árbol de la vida. Ya eso lo vemos en el Apocalipsis 22, 13 y 14, ya lo hemos leído antes. Y en el libro del Génesis, ustedes encuentran que cuando Dios plantó en el huerto del Edén, puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ustedes saben que Dios nos está hablando allí en forma simbólica, porque no es que había un árbol literal que el que comía de eso podía morir, sino allí había un símbolo. ¿Por qué? Porque después, a través de toda la Biblia, cuando ya usted compara eso que dice allí con toda la Biblia, se consigue que el árbol de la vida, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Y el comer de Cristo, ¿qué le produce? Vida eterna. Entonces, el árbol de la vida, si era Cristo, para producir vida, entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuyo fruto era muerte, ¿quién es? Pues ahí está Luzbel o Lucifer. Luzbel quiere decir una luz bella, pero ya esa luz después que se revela contra Dios ya no es bella, ya la palabra Lucifer ya no suena como un nombre bonito, sino como una rebelión contra Dios. Y ese árbol de la vida era Cristo, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuyo fruto era muerte, era Satanás. Entonces ven ustedes que hay un simbolismo allí. Ahora, ya nos ha sido dicho. Esto se lo estoy repitiendo, se lo estoy diciendo porque lo he oído en otros mensajes de nuestro hermano William, que él nos dijo que para poder comer de ese árbol tenía que hacerse carne. ¿Ve? Y encontramos nosotros que allí el que se hizo carne fue el árbol de la ciencia del bien y del mal, que usó a la serpiente y se hizo carne. Y cuando se hizo carne, entonces introdujo su enseñanza, su palabra, allí en el huerto del Edén,
usando allí a Eva, a la mujer, porque dice la Biblia en esa porción que ya conocemos que la serpiente era astuta, era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa serpiente podía hablar, podía razonar, era inteligente. Lo único que no tenía era alma, pero era muy semejante al hombre. Pero ese fue el instrumento donde se encarnó ese árbol de ciencia del bien y del mal. O sea, Satanás encarnado ahora pudo hablar con que Dios les ha dicho a ustedes. ¿Ve cómo comenzó? Que no coman de todo árbol. Ella dijo: no, Dios no lo ha dicho eso. Dios nos dijo que podíamos comer de todo árbol, pero menos del árbol de la vida que está en medio del huerto, y ni lo toquéis para que no muráis. Entonces el árbol de la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto, gracias, y para que no muráis, porque su fruto es muerte. Y entonces, ¿qué le dijo la serpiente? No vas a morir. Bien sabe Dios que el día que comas de este árbol vas a ser sabia, vas a ser como Dios. Ve que hay una especie de egoísmo en Dios que no quiere que tú seas como Él. Y empezó una enseñanza, un argumento, porque ahora ya en carne humana, o en la carne ahí, parecida carne humana, pero era esa carne de la serpiente, podía hablar, podía razonar, y Eva pensó que la serpiente tenía la razón. Y tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal, y allí fue que vino entonces el desastre, y dio también a su marido. Ahora fíjense ustedes, esto es lo que nos dice la Escritura, que encontramos que el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no muráis. Y entonces la serpiente, ¿qué le dijo a la mujer? No moriréis, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces tomó de su fruto y comió, y también entonces le dio a su marido, el cual también comió como ella. Entonces encontramos nosotros acá que el enemigo le estaba mostrando que con el comer de este árbol podía alcanzar la sabiduría, pero no era la sabiduría de Dios. ¿Ve? Era una sabiduría terrenal, como la llama Santiago capítulo 3, versos 13 al 18, una sabiduría animal, ¿ve? Y diabólica. Esa era la sabiduría. Pero la sabiduría de Dios no es así. El principio de la sabiduría de Dios, ¿cuál es? El temor a Dios, el amor a Dios, la obediencia a Dios. Cuando tú lo amas, tú deseas agradarle, deseas obedecerle. Y ahí está el principio de la sabiduría. Cuando la persona en realidad tiene un respeto, un aprecio por lo que Dios habla, por lo que Dios ha dicho. Pero esta otra sabiduría, que es de la que nos habla Santiago 3, del 13 al 18, esa es una sabiduría diabólica, carnal y animal. Y ella no se dio cuenta, no pudo diferenciar entre una cosa y otra, porque la sabiduría de Dios, dice, es pacífica, es como dice la Biblia ahí acerca de la sabiduría de Dios, que es benigna, es una sabiduría amable,
y es una sabiduría sin hipocresía. ¿Cómo es que habla allí? Que es una sabiduría sin hipocresía, sin engaño, mientras tanto que esta sabiduría que el enemigo estaba tratando de mostrar era una sabiduría engañosa. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, la que estaba la serpiente ofreciendo, sino terrenal, animal, diabólica, pero la que viene de Dios. ¿Ve? Y dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Dice, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mientras tanto que aquí el diablo estaba de una manera hipócrita, mostrando una cosa perversa. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es Dios, no. Usted no puede engañar a Dios. Usted puede estar pensando que Dios está ignorante de lo que yo estoy haciendo y Dios no sabe nada de esto. Pues se va a encontrar un día en que Dios tiene todo eso registrado en una grabación que se la va a mostrar a usted. Y usted dice, ¿cómo? Así es. Se la tiene hasta grabada. Usted me dice, ¿será posible? Sí, señor, hasta grabada. Y usted no la podrá entonces negar. Por lo tanto, Dios no puede ser de ninguna manera engañado. Esta sabiduría engañosa, falsa, perversa, es una sabiduría diabólica. Dios nos ayude a ser hallados con la sabiduría de Dios. El principio de su sabiduría es el temor al Señor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ya estuvimos hablando también de esas palabras del hermano Branham, que él dice, no es el hombre el que busca a Dios, es Dios el que busca al hombre. Así que Dios fue el que estuvo buscándolo para ayudarlo. Respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? En otras palabras, entró otra enseñanza aquí, entró otro maestro, entró otro diferente a la enseñanza que yo te di, y en efecto había entrado allí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En efecto, era la mujer la que tenía que darle de ese árbol para él poderlo comer. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella fue sincera, no anduvo con rodeo. Le dijo, Señor, la serpiente me engañó y comí. No le dijo, no, yo no supe, no. Ella definitivamente tuvo que confesar que no se estaba dando cuenta que la serpiente la estaba engañando, sino que el argumento de la serpiente le pareció bueno, deseaba alcanzar esa sabiduría, no sabía que era una sabiduría que producía muerte y me engañó. Se dio cuenta cuando se encontró con Dios. Al principio ella no se daba cuenta del engaño que el diablo estaba trayendo con la argumentación que el enemigo estaba poniendo, porque mucha gente se basa en sus argumentos
y dicen, no, que esto es así, yo lo hago así por esto y tengo razón. Bueno, eso es un argumento, pero cuando te encuentres con la palabra, con Dios frente a frente, ahí te vas a dar cuenta que tu argumento no es conforme al programa de Dios. ¿Ve? Pero cuando la persona empieza a argumentar, no, ella no argumentó nada. Señor, definitivamente, ahora al encontrarme frente a ti, me doy cuenta que la serpiente me engañó y comí. Y ahí entonces Dios se dirige a la serpiente. Y ahí es donde entonces él dice, Jehová Dios le dijo a la serpiente, a ella no le preguntó nada, sino que le dijo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, porque fue el instrumento que el enemigo usó para cumplir su propósito, para sembrar su simiente. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La cambió completamente, su estructura, su fisonomía, la cambió totalmente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces encontramos allí que Dios nos está hablando ¿de qué? De dos simientes. La simiente tuya, de la serpiente, que ya había sido sembrada en la mujer, y la simiente de la mujer, la cual después dijo, algún día aparecerá y te va a aplastar la cabeza. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Podemos decir entonces, gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él Dios nos da la victoria. Gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ve, Él vino para vencer al enemigo, para aplastarle la cabeza. Y una vez que ese verbo, que es el árbol de la vida, que es Cristo, se hace carne, entonces ahora su palabra, su enseñanza, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿No ve? Ya ahora Él podía dar esa enseñanza para que todo aquel que oye de esa fuente del agua de la vida, de esa enseñanza, y beba gratuitamente, tenga vida eterna. Y por eso fue que Él dijo, allí ve, para poderlo comer, tenía que encarnarse. Por eso Él dice en el capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Ve? Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Pero el que comía de la otra enseñanza, ve que el enemigo ha querido mantener también una enseñanza paralela con la enseñanza de Jesucristo, como dice nuestro hermano Branham, las dos vides, la vid verdadera y la vid falsa, y van caminando paralela. Y es ahí donde viene, por un lado viene la vida y por el otro lado viene confusión, muerte y todo esto. Dios nos ayude a entender esto y nos ayude a recibirlo, porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo en el capítulo 13 del libro de Mateo, no recuerdo ahorita el verso 24, debe ser por allí, cuando Él dijo que el reino de los cielos es semejante al hombre que sale sembrando la buena simiente. Y Él dice que esa buena simiente son los hijos de Dios. Y dice, y salió un enemigo y sembró en medio de todo eso, sembró cizaña. Así que el enemigo tiene una simiente que sembrar y Dios tiene una simiente que sembrar. Y son simientes diferentes. Cuando nacieron y crecieron, el trigo produjo trigo y la cizaña produjo cizaña.
Entonces, nosotros tenemos que entender que estas dos simientes están sobre la tierra. Es algo muy tremendo, muy clarito, digamos, muy definido en la Escritura, como dijo en el capítulo 15, por ahí, verso 10 en adelante del libro de Mateo, donde él dijo que toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado va a ser desarraigada. Quiere decir que unas plantas son plantadas por el Padre Celestial y otras por el enemigo de Dios. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Y encontramos entonces que dice aquí la Biblia en el verso 20 que llamó a Adán el nombre de su mujer, le cambió el nombre. ¿Cómo se llamaba antes? Varona, porque del varón fue tomada. Eso fue el nombre que le dio Adán. Él fue el que puso nombre a todos los seres animales y a la mujer la llamó varona. Pero ahora le dijo, le cambió el nombre. Ahora te vas a llamar Eva. ¿Ve? Ahora le dijo, ahora la llamó Eva. Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Adán no era el padre de todos los vivientes, pero Eva sí es la madre de todos los vivientes. No sé si ustedes me están entendiendo. Ahí encontramos nosotros entonces que ya su nombre fue cambiado. Y es a causa de esta situación que se formó. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Porque si él tomaba del árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén, así en esa condición en que estaba, iba a vivir eternamente, dice el hermano William. Es un mensaje, iba a vivir eternamente en pecado. Y eso era una fatalidad, una desgracia. Pero él entonces lo sacó del huerto del Edén y puso alrededor del árbol de la vida, puso alrededor querubines que pudieran evitar que el hombre comiera en ese estado. Pero algún día, cuando el árbol de la vida ya estuviera hecho carne y él diga las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, y el que cree mi palabra tiene vida eterna, entonces allí sí podemos comernos esa palabra. Allí sí nos invita. Es más, no solamente nos invita, sino que a todos sus discípulos les dijo, id por todo el mundo, vayan y prediquen, que era necesario que el Cristo padeciera, que resucitara y muriera y resucitara al tercer día y que se predique en su nombre arrepentimiento y perdón de pecado. Vayan y prediquen. Todo aquel que recibe esa palabra, todo aquel que cree y es bautizado será salvo. Entonces nos mandó a llevar ese mensaje porque hay vida eterna en esa palabra encarnada, en esa enseñanza que fue traída por la encarnación de la palabra. Este es un mensaje que tiene un contenido muy amplio y muchas cosas que nos tomaría muchísimo tiempo verlas. Pero vamos a dejar hasta acá. Yo estaba también viendo, esto me escogería un poco de tiempo, la fe basada en las promesas, el mensaje que nos predicó el hermano William allá en Madrid. Esto es tremendo, esto tiene una revelación poderosa. Tenía dificultad el hermano William en su voz allí para hablarnos, pero el contenido de lo que el Espíritu Santo puso en sus labios es uno de los mensajes más extraordinarios y reveladores para nosotros, y bien completo. Por lo tanto, yo tenía acá unas cuantas porciones que leer, pero en otra ocasión las leeremos. De todas maneras, mis amados hermanos, estamos tan felices
de que hayamos conocido esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido al Cristo, al Verbo hecho carne. Se encarnó para poder hacer la obra redentora a favor de nosotros y poder traer ese mensaje, esa palabra que ha traído vida eterna a millones de personas que están en el paraíso esperando la resurrección. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el hermano Branham? Ellos están ahí orando por la resurrección y nosotros estamos aquí orando por nuestra transformación. Y es porque hemos comido del árbol de la vida, porque hemos comido la carne y habiendo bebido la sangre del Hijo de Dios. Es una bendición, es una elección, es un privilegio, porque el que es de Dios oye la voz de Dios, y en esa voz es donde está la vida para nosotros. Que Dios nos bendiga y que sea esta meramente una breve introducción de lo que Dios nos dará en algún momento a través de su mensajero. Vamos inmediatamente a dejar con nosotros a nuestro apreciado hermano, el reverendo José Benjamín Pérez, porque él tiene estos videos y posiblemente tenga algo más que darnos en esta mañana antes de pasar el mensajero de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios bendiga a nuestro hermano José Benjamín Pérez en todo este trabajo que le ha sido encomendado. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. A dejar con nosotros a nuestro apreciado hermano, el reverendo José Benjamín Pérez, porque él tiene estos videos y posiblemente tenga algo más que darnos en esta mañana antes de pasar el mensajero de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios bendiga a nuestro hermano José Benjamín Pérez en todo este trabajo que le ha sido encomendado. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén.